y bella palabra. Amados míos, pues yo les doy la bienvenida y los invito, por favor, porque los necesito para que estén ustedes conmigo en este estudio de la palabra del Señor. Así que, amados míos, vamos a darle a Dios nuestra oración, nuestra gratitud, y recordemos, hoy es día 10 de julio del 2015, son las 8:01 y estamos ya iniciando nuestra transmisión en vivo desde la Ciudad de México. Hermanos míos, pues ojalá y sea de grande y de mucha bendición lo que Dios nos dé en esta hora. Así que abramos nuestro corazón, tengamos un corazón agradecido para nuestro Dios y que Dios bendiga nuestras vidas. Bien, amados míos, pues oramos y pedimos a nuestro Dios en esta hora. Nuestro bendito Dios y Padre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a ti es dada, oh Dios, toda la honra, todo el honor, la adoración, la gratitud y la alabanza. Tuya es, oh Dios eterno, toda nuestra gratitud, porque tú eres nuestro Padre eterno, tú eres nuestro sustentador, eres tú quien llena y satisface nuestras vidas únicamente. Gracias por esta oportunidad que tú nos das, Padre Dios, de recibir tu palabra, y yo sé que siempre habrán corazones hambrientos, sedientos de tu verdad. Siempre van a haber corazones que busquen, Señor, tu palabra. Danos entendimiento y sabiduría, mi Dios, para entender lo que tú tienes para nosotros en el estudio de esta mañana, mi Dios. Y te suplico y te ruego, Padre eterno, que tú prepares corazones que reciban tu palabra a través de este medio de Internet. Yo sé que habrá gente, mi Dios, que tiene necesidad y que vive en gran necesidad por tu palabra. Señor, pon sobre ellos amor y gratitud y deseo por recibir cada día más y más de tu palabra. Bendice, Señor, la vida de todos aquellos mis hermanos que en forma diferida, Señor, podrán contemplar esta palabra y recibirán ciertamente, Señor, la porción de unción y bendición que tú siempre derramas sobre tu palabra y tu verdad. Mi Dios, gracias, te doy las gracias en el nombre glorioso de mi Señor Jesucristo por toda esta hermosa gente que recibirá tu palabra, Señor. Si no ahorita en mí, yo sé que lo harán en forma diferida y en la medida y en el amor que tú pongas en ella, cada quien recibirá su porción de bendición. Gracias, mi bendito Redentor y Salvador, en el nombre de mi Señor Jesucristo. Gracias, Padre. Gracias. Amén, amén, amén. Bien, mis amados hermanos, ayer tuvimos un buen momento en el conocimiento de la palabra de nuestro Dios, ayer por la mañana, y estaba hablando con ustedes, amados, se acordarán que les estaba diciendo que era muy importante que no tan fácilmente pusieran sus manos a la ligera, como dijera el apóstol Pablo, cuando él estaba hablando y diciendo que no se impongan las manos a la ligera. Les estuve hablando de dónde nace aquella costumbre que decían algunos pastores de otras familias espirituales, y decían, yo no sé de dónde viene todo eso de poner las manos. Yo recuerdo hace muchos años cuando este hombre, Nicky Cruz, autor del libro Corre, Nicky, corre, y La cruz y el puñal. Yo me acuerdo cuando vino aquí a México, pues se puede decir, tuve el privilegio de ir a verlo personalmente, escuchar su testimonio, saludarlo personalmente. Bueno, son pequeñas satisfacciones que yo digo, pues hermanos, saludar a los hermanos, ¿verdad? Como en el caso de una persona, pues, ¿por qué no? Importante como él, puesto que su testimonio siempre fue impresionante e impactante. Entonces yo me acuerdo que él decía, cuando estaba ante la presencia de David Wilkerson, cuando decía, y yo me paré frente a David, y me le quedé mirando,
Y esa costumbre que tienen los pentecosteses de poner las manos en uno, yo dije, no, este hombre no pondrá sus manos sobre mí sin que antes reciba una golpiza. Me daba mucha risa y todavía por ahí conservo un audiocassette que grabé yo mismo cuando él estaba dando su testimonio, y cada que llego a ese punto me da mucha risa porque lo dice de una manera muy chistosa y digo, bueno, todos siempre tienen la costumbre de poner las manos sobre alguien, pero yo estoy tratando, hermanos míos, no de impedir que ustedes pongan las manos o impongan las manos sobre una persona y que no lo hagan. No, yo estoy dándoles pequeñas y diminutas instrucciones para que ustedes puedan tener una mejor apreciación sobre este asunto de poner las manos. Ayer estuvimos hablando en la mañana acerca de cómo Aarón y sus hijos ponían sus manos sobre la cabeza primero, fíjense bien. Pero recuerden, mejor déjenme tomar el inicio del asunto de las manos. Hemos aprendido que en las manos hay ojos. En cada yema de los dedos tenemos ojos. En cada yema hay un ojo. Eso yo creo que ya lo sabían ustedes. Así que tiene que haber, hay esos ojos, no que hayan nacido o crecido por conocimiento de la palabra de nuestro Dios. Estos ojos que hay en cada dedo, en cada yema del dedo o punta, no va yema del dedo, son ojos que ya vienen por nacimiento en cada uno de nosotros como seres humanos. La única cosa es que luego estos ojos están cerrados por causa del Leviatán, pero también tenemos el conocimiento a través de la palabra de Dios de poder pedirle al Señor que abra estos ojos. Aunque en un sentido, cuando yo digo están cerrados, pueden estar cerrados ante la sensibilidad y la vista hacia las cosas de Dios, pero de que están abiertos. Por eso es por lo que mucha gente puede ser hábil para tocar algunos instrumentos musicales. Es falso aquello de que yo toco de oído. Yo toco de oído. Eso no es correcto. Uno podría decir, yo toco de vista, es decir, por los ojos que están en los dedos de nuestras manos. Así que bueno, número 1. Número 2. Encontramos luego entonces que el sacerdote, antes de ministrar, como ya se los he dicho, ayer lo mencioné, pero voy a tratar de usarlo de otra manera. El sacerdote, antes de ministrar, recuerden, subía al lavacro. En el lavacro lavaba sus pies y sus manos. Entonces, al lavar y limpiar sus pies y sus manos, amados míos, esto lo preparaba para ministrar. Así que con las manos limpias y habiendo entregado, por decirlo así, sus pecados cometidos durante el día o durante la semana, qué sé yo, dejaba sus pecados en las aguas del nombre. Así que ya con manos limpias venía y podía poner las manos, número 3, poner sus manos sobre el penitente, sobre el hombre pecador que traía su cordero para ser sacrificado como una ofrenda por el pecado. Entonces, cuando él ponía sus manos sobre la persona, tomaba, por decirlo así, el pecado de la persona y luego los transfería sobre la cabeza del animal que iba a ser sacrificado. Y conoce la historia, el cordero o el animal específico para determinado sacrificio era puesto sobre el altar, y entonces el sacerdote ni se contaminaba con su propio, ni contaminaba a la persona de su propio pecado, ni tampoco hacía suyo el pecado de la persona, porque ya llevaba en sus manos la cobertura con el nombre de Jesucristo. Esto hacía, pues, amados míos, que se cumpliera un sacrificio de limpieza o un servicio de limpieza delante de Dios. Entonces, yo, por ejemplo, les comentaba ayer, les decía, cuando yo le digo a una persona, ora por tu hijo o por la necesidad o por la persona que tú vayas a orar, primero unge tus manos
Primero unge tus manos, ¿verdad? Para que puedas imponer tus manos sobre alguna persona en particular. Así que entonces ya vimos, amados míos, que en la dispensación del Antiguo Testamento Dios hizo provisión para que sus siervos, los sacerdotes, recibieran una nueva limpieza a través de la sangre de de becerro. Estábamos hablando ayer y nuestro tema va a estar girando alrededor de la sangre de becerro. Así que la ofrenda de becerro, mis hermanos, por el pecado, ofrecida en esta ocasión, daba un cuadro gráfico perfecto acerca del Señor Jesucristo, que provee de limpieza para los ministros de Dios y sus dirigentes de hoy en día. Así que, amados hermanos, vamos a tratar de que ayer yo les decía, y tratar de recordar que yo les decía ayer, la preparación para orar por un enfermo, por X o Z situación o circunstancia o persona, siempre, amados míos, va a ser de una manera en la que estemos listos en cualquier momento, No se trata nada más de correr a santificarnos, no se trata nada más de correr al cuarto de oración y prepararnos en el momento de una emergencia. No, mis hermanos. ¿Cómo se vería, por ejemplo, que en una corporación, por ejemplo, del cuerpo de bomberos, ¿verdad?, los tanques de abastecimiento de agua en sus tanques pipa y sus tanques de gasolina estuviesen vacíos mientras no haya una emergencia? Y cuando resulta que hay una emergencia, entonces corren a llenar el tanque pipa de agua, ¿verdad? Lo llenan de agua y corren a llenar el tanque de gasolina para salir a una emergencia. No puede ser eso. El vehículo, la unidad, debe de estar en perfectas condiciones al momento en que los hombres corran a treparse en el carro y vayan a una emergencia. Amados, nuestra vida espiritual debe de estar en continua limpieza y santidad delante de Dios las 24 horas del día. Nuestras manos deben estar siempre limpias, como dice la palabra de Dios, en todo tiempo. Requiero que los hombres levanten sus manos, dice el apóstol Pablo, en todo momento. Así que, hermanos, en Cristo Jesús hay emergencias, sí es cierto, pero como yo les platicaba, luego he tenido que ir al hospital por una situación y encuentro hermanos, personas que me dicen: pastor, qué bueno que lo veo, ¿verdad? Y dicen: mi familiar está enfermo en tal piso, quiero que ore por él. Le digo: ¿qué puedo decirle? Híjole, hermano, espérame, es que no vengo santificado, es que no vengo preparado, mis manos están escurriendo de inmundicia y suciedad. ¿Sabes qué? Regreso mañana o en 3 días porque voy a ir a orar y ayunar para poder venir a orar por tu enfermo. Hermanos, eso es una emergencia, son cosas espontáneas en las que debemos de estar siempre listos y preparados. Es como cuando el Señor Jesucristo nos habla de nuestros vestidos para estar listos para el arrebatamiento, para el rapto. La palabra de Dios nos enseña y dice que en todo momento, ya miren eso, lo han leído, en todo momento sean blancos tus vestidos. Amados, les voy a dar un pequeño tip, y esto les va a ayudar a entender lo que estoy diciendo. Sé que lo están entendiendo, bendito sea Dios. Estoy ante una hermosa gente, ¿verdad? Por lo menos ahí tenemos 3 hermosas personas que están ahí ahorita, y yo sé que son gente inteligente. Yo nunca subestimo lo que Dios puede poner en cada persona. Entonces, hay un ejemplo que puede prestarse para esto que estoy diciendo. Cuando dice la Biblia que en todo tiempo tus vestidos sean blancos, que en todo tiempo. ¿Y saben a dónde estoy pensando? Cuando las vírgenes, ¿se acuerdan de las vírgenes?
5 prudentes y 5 fatuas. Por lo menos las prudentes sabían que tenían que tener sus vestidos preparados y puestos. O sea, no los tenían dobladitos en un gancho o ahí en el closet, no los tenían ahí. Ellas tenían puestos sus vestidos y en todo momento estaban blancos. Pero ¿qué pasó con las fatuas? Se puede entender que cuando ellas fueron por aceite, miren, las lámparas de las prudentes por lo menos tenían aceite. En la Biblia versión King James encontramos que la descripción de las fatuas dice algo así como esto: había un pequeño rescoldo de aceite al grado que el padido ya no podía succionar suficiente aceite. Entonces, ¿qué pasó? Cuando vino el amado en el arrebatamiento, cuando vino el amado para el rapto, entonces, ¿qué pasó? Apenas en ese momento corrieron a llenar sus lámparas con aceite. Puedo pensar también que corrieron a buscar sus vestidos. ¿Dónde los dejé? ¿Arriba? ¿Abajo? No. ¿En tal lugar? No me acuerdo dónde se quedaron. Y tuvieron que andar como loquitos buscando dónde estaban sus vestidos, porque ni siquiera los tenían puestos. Y menos aceite. Fueron a buscar todo en el momento. Así que bueno, cuando llegaron, ya vestiditas, ya con aceite, ¿qué pasó? Las puertas estaban cerradas. Entonces, hermanos, mi punto es este: nuestra vida debe de estar preparada en todo momento cuando nos requiera de una oración. Tú puedes ir, dices, voy a ir ¿qué puedo decirte? Bueno, mira, vamos a pensar. Tú dices, vamos a ir de paseo con la familia a la playa. Muy bien, ok, no vamos a entrar en polémica. Van a ir a la playa con la familia. Si alguna persona, si tú andas ahí en la playa, ya sabes cómo puedes andar en la playa, como a ti te dé gusto hacerlo, total, es tu vida. Pero al estar ahí y llega a haber una urgencia de orar por alguien, ¿qué vas a decirle a la persona? Espera, me voy a ir a mi cuarto de hotel o no sé dónde a vestirme, a ponerme mis vestidos y a vestirme decorosamente porque ando aquí en la playa, me estás agarrando aquí en la playa y pues espera un tantito, voy corriendo allá a buscar mi ropa y a ponerme y a ver si traje aceite. ¿A quién se le ocurriría traer aceite cuando van a la playa vacacional? Pienso yo que a lo mejor no a muchos, sino es que a nadie. Entonces, ¿qué pasa? El aceite ya lo debes traer en tus manos de forma continua. Tu condición interna, espiritualmente hablando, debe de ser algo que viva bien ante los ojos de Dios. No sé qué impresión tengas de mi ejemplo, pero no te preocupes, solamente es un ejemplo para tratar de decir que todos debemos estar listos en cualquier momento. Esto sí lo estoy, hermano, dejando bien claro, porque pienso que de veras es muy importante. Bueno, entonces, como ya dijimos, un becerro, hermanos, debía ser llevado, en este caso, a la puerta de la casa de Dios para ser compartido por Aarón y sus hijos. Así que, hermanos, tanto Aarón como sus hijos debían apoyar fuertemente sus manos, miren ellos, sobre el becerro, y al momento que ponían fuertemente, recargaban fuertemente sus manos, no solamente esto lo hacían, sino que también clamaban por la sangre para limpieza de sus pecados. Esto no era una ceremonia, amados míos, ordinaria de simplemente imponer las manos. Qué tristeza, y no es que me dé a la tarea de juzgar o criticar, pero cuando veo a ese hombre, dice que es pastor, bueno, vamos a aceptar, llamado Cash Luna, o simplemente a este hombre Benny, o vemos a otros personajes cuando se quita el saco y a puros sacazos, no sé si se diga bien, y a puros sacazos tumba a la gente de espaldas
y tantas cosas como esta. El otro día veía yo, bueno, siempre veo ese tipo de cosas, bueno, no digo siempre, cuando llego a ver ese tipo de cosas digo, Señor, ay Dios mío, Diosito Santo. Ok, pero luego veo acá en Luna cuando va pasando con la gente, a veces nada más ni siquiera los toca o los toca y nada más, chao, 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 y la gente cae para atrás y todo aquello. Hermanos, esto no es bíblico. El imponer las manos era todo un ritual, era todo un culto, era toda una actividad seria delante de Dios. Y tener temor en un momento determinado al poner las manos sobre alguien. No estoy hablando de tener miedo, tener pavor de poner las manos sobre alguien. Estoy hablando de tener temor. ¿Temor de qué? De no contaminar sus pecados de uno y pasarlos al otro. Entonces, hermanos, no era nada más de eso. No era nada más una simple imponer las manos. Amados, ellos no podían poner las manos ligeramente sobre el becerro. Por el contrario, tenían que apoyar y recargarse con toda su fuerza, de modo que el becerro soportaba todo el peso del sacerdote. Ellos demostraban así, hermanos, su completa dependencia en la sangre de becerro para limpieza del pecado. Así que entonces, hermanos, Aarón y sus hijos compartían el mismo becerro, demostrando, por así decirlo, que ellos eran un becerro. Vean esto, Aarón y sus hijos compartían el mismo becerro, demostrando, por así decirlo, que ellos se estaban convirtiendo en ese momento en un becerro en la casa del Señor Jehová, bendito su nombre. Los hijos de Aarón, amados míos, tuvieron que aprender que ellos eran colaboradores con el sumo sacerdote, con el Señor Dios y con ellos mismos en el santuario de Dios. Antes de que pudieran, hermanos, cumplir con la completa voluntad de Dios referente a este tipo de ministerio en la casa de Dios, ellos tenían que estar seguros de toda esa dependencia para que pudieran trabajar limpios de pecado, de independencia, para que pudieran de esta forma tener la unidad y el conjunto de unidad que Dios quería durante el tiempo o el servicio. ¿Cómo podría ser posible, verdad, que a lo mejor uno le dijera a la congregación, pónganse a orar porque ya va a empezar el culto, mientras el pastor está viendo la televisión, o está desayunando, o el pastor está, no sé, haciendo qué otras cosas, mientras que la gente está orando? Él no tiene necesidad de orar porque él ya es santo entre los santos. ¿Será posible ese cuadro? No, hermanos. El sacerdote tenía que participar igualmente. Cuando la hermana aquí, por lo menos uno le cree, yo le creo, quiero creerle, cuando estamos nosotros en algún retiro pastoral, ay, qué tristeza siento que ahorita está el retiro pastoral, y no, bueno, pero es maravilloso porque cuando está uno en los retiros, o cuando está uno en convención, uno puede oír a la hermana cuando dice, la hermana está orando en su cuarto de hotel, ella está orando, y ella no le importa si la oyen o no la oyen, ella está orando. Cuando ella ya viene a predicar, ella viene de orar desde las 2 de la mañana o 1 de la mañana hasta que amanece. Nosotros por lo menos andamos cenando, andamos aquí y allá, nos acostamos bien tranquilos y todo aquello, mientras que ella está en oración. Bueno, entonces estoy tratando de decirle, mis hermanos, que el sacerdote no queda eximido de unirse al culto que la hermandad o la congregación está desempeñando. Hermanos, pues gracias sean dadas a nuestro Dios, porque tenemos una madre espiritual que nos pone el ejemplo en todas formas y maneras. Vayamos a una cita bíblica. Veamos, el salmista David tuvo una revelación de esta verdad que les estoy diciendo a ustedes. Vamos al Salmo 133.
Este Salmo 133 es un salmo pequeño, se puede decir que es el más pequeño de todos los salmos. Pero vean ustedes las palabras de este salmista, de este rey David, cuando está hablando sobre este salmo. Dice, por ejemplo, el Salmo 133, dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos igualmente en uno. Igualmente en uno. Es como el buen óleo sobre la cabeza, la cual desciende sobre la barba de Aarón, y que baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová Dios bendición y vida eterna. Pero vieron las primeras palabras: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos igualmente en uno. Si la congregación va a ir a la sangre del Cordero para limpiar sus pecados, ¿quién debe de ir a la cabeza? ¿Quién debe de ir primero? El pastor, el ministro, el líder, y luego detrás de él la congregación. Pero a veces el pastor dice: a ver, pecadores, vayan y limpien sus pecados para que yo pueda darles esa palabra que les traigo. ¡Ah, Dios, cuánta insolencia! Pero el texto de la palabra que acabamos de leer nos habla: qué bueno y placentero es cuando las virtudes espirituales de los hermanos en Cristo se juntan en unión espiritual alrededor del Señor, con los mismos principios espirituales y teniendo, amados míos, el mismo objetivo, la misma meta de estar en la esposa de Jesucristo. Cuando venimos a la iglesia, o cuando ustedes, mis hermanos, están por internet, deben de unirse al motivo, al propósito por el cual estamos reunidos, aunque ustedes allá en casita por medio de su computadora y nosotros aquí, pero el sentir, el objetivo, el propósito debe de ser uno: buscar la meta de prepararnos para un cúmulo de cosas que necesitamos recibir cuando venimos a la casa de Dios. Así que, amados míos, es tan bueno y de gran bendición congregarnos en derredor de Jesucristo y su bendita Torá de amor y gozo y paz y unificación. Hermanos, cuando los ministros de Dios están unificados con Jesucristo y el uno con el otro al trabajar en la casa de Dios, ellos nos convertimos como un solo becerro. Cuando toda la congregación y el pastor, el ministro y todos aquellos estamos en la casa de Dios, todos nos convertimos en un becerro. Así que, hermanos, todos somos un becerro que vamos a arar en los corazones y en las mentes del pueblo de Dios, con el solo propósito de abrir, hermanos míos, abrir esos surcos en corazones y mentes para que reciban las semillas vivientes de verdad que proceden de lo alto de la gloria de nuestro Dios. Entonces la fragante humildad y el fértil rocío de la armonía es lo que produce, amados míos, esa humedad fructífera a nuestro suelo donde estamos adorando a nuestro Dios. En otras palabras, ese suelo es el suelo de nuestro corazón, que recibirá la humedad del río que destila el monte Hermón, donde vienen esas aguas de lo alto y mantendrán nuestro corazón húmedo, fructífero, este suelo de nuestro corazón y este suelo de nuestra mente. Y esto causará que las semillas que recibamos de la palabra de Dios, hermanos, en el momento del estudio del sermón, puedan producir, hermanos, los frutos y den las flores y los pimpollos y los brotes renuevos en nuestro corazón, a causa de que la hermandad está unificada. Amados, puedo hacerles una observación de lo que uno puede ver hoy en día en las congregaciones. Esa unidad de hermandad cada día está más deteriorada.
esa armonía de hermandad, como lo dice el Salmo. Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos igualmente en un propósito, en una meta, etc. Pero qué triste, hermano, si decimos a las 10 va a iniciar el estudio bíblico, sabemos que tenemos que empezar a orar, dar alabanza a Dios, y luego viene la palabra. Pero qué triste es que cuando la gente va llegando es cuando ya el sermón o el estudio ya va a la mitad de su inicio. Qué tristeza tan tremenda, mis hermanos, porque aun cuando la gente se reúne temprano, pues primero están en la conversación, en la plática, y si el pastor o el encargado de la oración no empieza la oración, nadie ora, nadie tiene ese afecto por la oración, nadie lo tiene. Así que, hermanos, eso es una de las cosas que más están dañadas, deterioradas en la vida del creyente o de las iglesias hoy en día. Bueno, es algo que yo no tengo poder para cambiar eso. La hermana Gil nos ha dado estudios continuos, constantes, acerca de la hermandad, pero es un estudio que entra por aquí y sale por acá. Porque siguen habiendo rencillas, siguen habiendo críticas, rencores, resentimientos los unos con los otros, sin saber, hermanos, que tú no puedes solo levantar el nombre del Señor. Cuando alguien te puede decir, ¿sabes qué? Ya no voy a venir a la iglesia simplemente. Acabamos de tener un conflicto, acabamos de tener una discusión, ¿sabes qué? No vengo a la iglesia. Pues no vengas, ya vendrán 1000. Si tú te vas, que eres uno, no me preocupo, ya vendrán 1000 en lugar tuyo, verás si no. Yo he visto eso, hermanos, y jamás se ha cumplido ese proverbio que más bien es satánico y diabólico. Te vas tú, hermano, 10 llegarán. 10 llegarán. Si tú te vas, eres uno, Dios enviará 10. Hermanos, yo creo que ya casi me voy a ir con el Señor. Y nunca he visto que se cumpla eso. Jamás lo he visto. Jamás. Así que date cuenta, hermano, que, por ejemplo, yo estoy predicando ahorita. Yo estoy predicando, sé que tengo ahí 2 o 3 personas que están oyendo este mensaje, que están oyendo esta palabra. Síguete bien. Pero quiere decir que alguien lo está haciendo, y por ese 1 o 2 que hubieran conectados, sé que mi trabajo es fructífero y no es en vano. Entonces, ¿qué necesito? No los necesito a ustedes. Los necesito a ustedes para poder hacer mi trabajo delante de Dios. Así que eso es la unidad de la hermandad. Entonces, mis hermanos, los sacerdotes de la casa de Dios deben de aprender las condiciones de unidad y aceptar las demandas de armonía que el sacerdocio pone sobre ellos. ¿Quién debe de poner el ejemplo de armonía y de unidad, de amistad, de cordialidad en la iglesia? ¿Los congregantes con el pastor o el pastor con ellos? Y hay veces, miren, yo les decía muchas veces cuando he estado ministrando en otras iglesias, a veces platicando con la congregación, les decía, hermanos, uno es ser humano, uno también es un ser humano, pero uno no puede enojarse. El pastor no se puede enojar. El pastor no puede poner mala cara a la congregación. El pastor no puede bromear, porque si las bromas no son del gusto de la congregación, como que se le quedan viendo así medio chistoso, ¿no? medio raro. Uno no puede tener un error, uno no puede tener una falla. Y yo les comentaba en algunas ocasiones y les decía, hermanos, es que ustedes deben de entender que uno es ser humano y que uno también tiene necesidad de que la gente se acerque a uno, de que uno tenga el aprecio de la gente en forma demostrativa.
Y siempre tiene que ser uno entonces el que tiene que poner buena cara. Hermano, tolérenlo a uno también. Yo les he dicho el otro día, por lo menos es la segunda vez que les menciono, un libro titulado Los pastores también lloran. Cómprenlo y léanlo. Y eso les va a ayudar a comprender a sus pastores. El pastor también necesita de la oración de la congregación. El pastor también necesita un abrazo, un saludo. El pastor también aprecia que digan: pastor, aquí le traje un agua especial, le traje una agüita color rojo que le gusta a usted. Lo visita cuando está enfermo. Y que cuando está enfermo el pastor, también la congregación vaya. Y como dice uno, le lleven la manzana. En serio. No es que me esté quejando, pero he estado 3 veces en cama en un estado de gravedad. Y nadie, ninguna persona de la congregación viene a decir, o por lo menos decirle al hijo, a la hija del pastor o a la esposa del pastor, decirle: hermana, llévale a tu papá esta fruntita que le traje. No me estoy quejando, y Dios sabe que no. Vivo muy a gusto con ustedes, vivo muy contento con todos ustedes, así que no me estoy quejando, solamente estoy diciendo. No vivimos la hermandad. No vivimos la hermandad. No vivimos para nada esa hermandad. Miren, por ejemplo, el otro día, el otro día estaba mirando toda esta situación, pero como les digo, es que uno se queda pensando. Yo quiero que ustedes lean ese libro, Los pastores también lloran. Entonces uno necesita, hermanos, de la hermandad. Uno necesita también todo eso, porque uno es un ser humano. Entonces, ustedes piensan y dicen: sí, el pastor vive más cerca de Dios. Bueno, demos por asentado que sí, porque uno vive en el altar, en el púlpito, en oración por X, Z y tales y cuales personas. Siempre hay una relación más estrecha entre Dios que el pueblo, ¿verdad? Pero eso no cambia que uno sea un ser humano. Así que bueno, de alguna manera, déjenme decirles que el becerro natural de la casa de Dios tenía que entregar el vivir para sí mismo, a fin de entregar el cuello, dígase así, bajo el cuchillo del santuario de Dios. De la misma manera, por ejemplo, hermanos, el becerro espiritual de Dios, quien es Jesucristo, dio su vida públicamente en la cruz del Calvario. Y miren, frente a la puerta del santuario, frente precisamente a la puerta del santuario, demostrando el placer y el honor que sentía por el privilegio de servir precisamente a este Dios grandioso y amoroso. Por decirlo así, el cuchillo de su propio vivir, y públicamente dio su cuello para ese cuchillo de la cruz, demostrando su placer de hacer la voluntad de Dios, presentando la palabra, haciendo conocido el nombre del Señor. De modo que cuando los creyentes por fe se apoyan en Jesucristo con todas sus fuerzas, su sangre se convierte en sus sangres. Por tanto, amados, ellos también se convierten en becerros. Por así decirlo, es como estoy tratando de presentárselos cuando ellos se unen a Él para este servicio en la casa de Dios. Pero seamos un becerro aquí en la iglesia, hermano, pero a veces el becerro no es más que el pastor orando con las bancas vacías o las sillas vacías. Poner nuestro cuello al servicio de la voluntad de Dios. Así es. Es lo que hizo el Señor. Eso es lo que Él hizo. Los siervos de Dios, amados míos, vean esto, necesitan la sangre de becerro
de autocontrol, que es la sangre del Señor Jesucristo, para limpieza de todos nuestros pecados, de impaciencia, de enojos, disgustos, celos, deseos de la carne y avidez de gloria. Amados, todos estos pecados, como pueden ver, tienen su origen en su independencia orgullosa que evita que los siervos de Dios se reúnan en unidad y armonía como un becerro en el servicio del Señor Jehová Dios. ¿Saben una cosa? Es triste, pero tengo que decirlo. A veces podría evitar decirlo, pero es dejar una verdad a medias. Había ocasiones en que, por ejemplo, nos decían, estábamos en un retiro pastoral, y nos decían, tomen sus manos, vengan a hacer un círculo. Y uno corre a formar el círculo. Y cuando me ve la persona a la que le estoy tomando la mano y me ve, quita su mano y se pasa a otro lado y toma su mano. El otro se brinca para el otro se brinca para el otro, y es un brincadero buscando las manos que le caen bien o que le agradan. Y entonces dicen, ahora sí estoy en armonía de hermandad. Ahora sí estoy siendo un becerro ofrecido delante del altar sacrificial de Dios. No, mis hermanos. Qué triste es eso. Yo lo viví hace muchos años, cuando mis padres vivían. Mi papá siempre fue como yo, o más bien, yo después fui como él. Un carpintero, un simple carpintero, con manos ásperas, con manos rasposas y sin dinero. Y me acuerdo de una ocasión cuando estábamos en una convención, hace muchos años, ya murieron mis padres, y había un hermano americano que viene de Indiana, pero que ya tenía muchos años aquí en México. Incluso llegó a ser director de la escuela bíblica. Y cuando dijo una vez la hermana Liz, toma a tu hermano que está a tu lado, abrázalo, llora con él, unan sus lágrimas para presentar delante de Dios nuestras lágrimas. Y me acuerdo que el hermano que les hago mención estaba a un lado de mi papá y estaba a un lado de mi papá. Mi papá rápidamente volteó y abrazó al hermano, y yo lo miré. El hermano rápidamente, hasta eso, lo hizo con delicadeza, lo apartó, lo separó, y miró y volteó a mirar al subdirector de la escuela bíblica. Y fue a él y abrazados los dos. Cayeron al suelo y lloraban. Ha habido lloro y lágrimas. Esa escena jamás se me va a olvidar. Nunca se me va a olvidar, aunque no me ha dañado en lo más mínimo. No me ha dañado, pero nunca se me olvida. Me acuerdo que mi papá buscaba a alguien a quien abrazar y llorar. Y recuerdo que era yo niño. Me acuerdo que me abracé a su cintura y los dos empezamos a llorar. Se trataba de dar lágrimas a nuestro Señor y no lo íbamos a decepcionar. Le dimos nuestras lágrimas. Pero qué feo es la desunidad o la desunión de hermandad en la iglesia. Y esto desgraciadamente, mis hermanos, cada día se está marcando más y más. Más y más. Y no se diga entre pastores. Desgraciadamente, me da vergüenza decirlo, pero entre pastores es más fuerte eso. Es más fuerte, más acentuado. Hay ocasiones que uno mejor prefiere apartarse de todas estas actividades. Desde que ya uno lo ve, luego ponen algo en su asiento a un lado, una bolsa, una chamarra, y dicen, aquí no se siente.
Y si se trata del banquete para pastores, lo mismo. Siempre están los grupos, riéndose a carcajadas abiertas. Y si uno dice, hay un asiento ahí, voy y me siento, inmediatamente se cambian de medio. Hermanos míos, no estoy quejándome. Estoy tratando, amados míos, de que cada uno de nosotros tengamos una visión de lo que verdaderamente es la hermandad. Pues hermanos, todo esto nos lleva muchas veces a sentirnos un poquito llenos de confusión, pero bueno, al fin y al cabo, mis hermanos, yo solamente estoy predicando. Está bien, comparto mis vivencias y no puedo decir otra cosa. Es una verdad. Y es lo que yo siempre le he dicho a la hermana Graciela cuando ella me dice, ¿qué pasa? ¿Por qué te apartas? Y yo se lo he tenido que decir con lágrimas de nosotros. Y le he tenido que decir las cosas como son. Claro, ella es una madre espiritual, y a todos nos ama por igual. Le duele uno como le duele el otro. Que así fuéramos como ella, que así fuéramos. Pero amados, esto no es cosa de que nos debe desanimarnos cada día, jamás, porque vivimos para Cristo, somos para Cristo, le pertenecemos a Cristo y en todo somos de Cristo. Bendito su santo nombre. Así que entonces, mis amados hermanos, la sangre de becerro, esta sangre de becerro de la ofrenda por el pecado, limpiará a los creyentes y evitará, volviendo al tema, evitará que se rompa la rueda diferente de unidad y de armonía en la casa de Dios. Esa sangre de becerro, hermanos míos, de la ofrenda por el pecado, es la que precisamente sirve para que no haya esta desunión, esta desarmonía en la casa de Jehová Dios, en la que toda la iglesia seamos un solo cuerpo y todos giremos en esa rueda Tiferet Kadosh que Dios tiene y que Dios demanda que haya en su casa de oración, porque Él dice, en otras palabras, donde quiera que estén dos o tres, que se amen, que vean la hermandad, que amen la hermandad y que estén tomados de las manos haciendo una rueda Tiferet Kadosh, entonces yo enviaré mi presencia y habitaré en medio de esa rueda Tiferet, yo estaré en medio de esa rueda. Así que hermanos, el creyente que sabe de este tipo de provisión hecha por Dios en la sangre preciosa del becerro del Señor Jesucristo, hermanos, puede entonces por fe aplicarla continuamente a su corazón orgulloso e independiente, a su corazón que no quiere ser colaborador de nada que no esté dispuesto a ayudarle a alcanzar la gloria y la exaltación para sí mismo. ¡Qué tremendo es esto! ¡Qué tremendo, mis hermanos! Yo sin ustedes no puedo hacer nada, verdaderamente. Yo sin ustedes no puedo hacer nada. Yo los necesito. Son ustedes un complemento grande para poder agradar a mi Dios. Cuando el orgulloso e independiente ya es exaltado por la tentación de sus impresiones, ¿verdad? Y con de alguna manera, hermano mío, nosotros nos presentamos al Señor con todo ese orgullo, con toda esa independencia, ya es exaltado por la tentación de ser impaciente, enojón, rencilloso, agresivo o ávido de una gloria cuando está involucrado en el ministerio y en el servicio de Jehová Dios. Se sentirá tan independiente a los demás que se sentirá tan necesario de que si no está Él en la casa de Dios, la iglesia no funcionará. Solo puede, hermanos, todo esto ser controlado por la sangre del becerro de Jesucristo.
A menos que el corazón haya sido lavado en la sangre de ofrenda por el pecado y tenga el deseo de ser un becerro, el creyente es así solamente como puede lanzarse a un ministerio victorioso para Jehová en la casa de Dios. Gloria sea a su santo nombre. Gloria sea a su nombre, amados míos, cuando pensamos en esa sangre de becerro de nuestro Señor Jesucristo, en esa sangre de autocontrol que puede lavar el orgullo y puede controlar el deseo que está en su corazón del hombre de independizarse en el control que el Señor y dueño quiere tener sobre la persona. Qué tremendo cuando no podemos controlar nuestro enojo, nuestros celos, nuestra ira, nuestras palabras. Qué feo cuando no podemos controlar nada de esto. Hermanos, pero no te sientas apagado ni decepcionado. Busca esta sangre de becerro de autocontrol para que tus palabras sean controladas, tus celos sean controlados, tus enojos iracundos sean controlados y todo aquello que Dios tiene para tu vida tenga el control que Dios quiere que tenga. Hermanos míos, la ofrenda por el pecado fue el principio, oigan esto, la ofrenda por el pecado fue el principio de las ofrendas de sangre, fue el eje sobre el cual las otras ofrendas de sangre descansaban, es decir, hermanos, la sangre de becerro de la ofrenda por el pecado era puesta sobre los 4 cuernos del altar, de modo que formaban una rueda, un círculo en la parte más elevada del altar. Los cuernos representan el poder agresivo y defensivo del Señor Jesucristo. Estas 4 ruedas de sangre de becerro estaban girando siempre, por así decirlo, con un poder agresivo para luchar en contra de toda la desunión, y giraban en derredor del poder defensivo para proteger la unidad de un becerro en el santuario de Jehová. Después, el resto de la sangre era vertida alrededor del altar como un descanso para este altar y este sacrificio de becerro. Amados, todo esto es algo que nos debe de servir a cada uno de nosotros. El becerro sacrificado, como ya vimos, daba su vida, de su sangre, entregándose al cuchillo del santuario. En esta ocasión, amados míos, la vida de su sangre era levantada por el dedo viviente de Moisés y colocada sobre los 4 cuernos, la parte más elevada del altar. Amados, porque Aarón y sus hijos todavía no estaban consagrados para el sacerdocio. Esto revela claramente, entonces, mis hermanos, el poder que tiene la sangre de becerro para, en este caso, tomar la vida del que la ofrece y elevarla hasta llegar a una unidad con nuestro Señor Dios y en todos los lugares de la tierra, este, oeste, norte y sur. La sangre del becerro, mis hermanos, que no es otro más que el Señor Jesucristo, siempre es afectiva. Siempre es afectiva. No hay un lugar en la tierra o una época en la cual la sangre del becerro no sea afectiva. Es posible que los creyentes puedan tener unidad y armonía en todo lugar al hacer suya esta sangre de becerro de autocontrol de Cristo y una sangre afectiva. Cuando tú tienes esta sangre afectiva del Cordero de Dios, no hay lugar para el odio, la rencilla, el enojo, el resentimiento, la venganza y cosas como estas. Cuando esta sangre está en ti, tú tienes el afecto para todo el mundo. No importa cuánto te ofendan o te agravien, la sangre afectiva de Cristo Jesús de becerro estará siempre en tu vida, dispuesta a perdonar, abrazar y llorar con la persona que necesita de tus lágrimas y que tú enjuguen en tu hombro
las lágrimas de ellos. El resto de la sangre era vertida en la base del altar, significando, hermanos, con esto que la Torá o ley del santuario tiene sus raíces en la sangre de un becerro de unidad y armonía. El tabernáculo de Moisés, con sus muchas ofrendas de sangre, era, por así decirlo, como un árbol para la nación de Israel. Amados, para terminar, ¿quién estaba disgustado con quién? ¿Quién estaba disgustado con quién? ¿Dios con la humanidad o la humanidad con el hombre? O sea, ¿quién estaba enojado con quién? ¿Dios con la humanidad o la humanidad enojada con Dios? ¿Verdad? La humanidad siempre ha estado enojada con Dios. Ayer yo les dibujaba, no sé si ayer o antier, les dije, cuando Dios miró la necesidad del hombre, Dios sabía que había una restricción de acercamiento, ni el hombre podía acercarse a Dios, ni Dios podía acercarse al hombre. Y había un pleito ahí. Fíjate, sí. Entonces, ¿quién abrió un camino para ir a quién? ¿Quién fue el que abrió un camino para ir a quién? Dios. ¿El hombre se esmeró por abrir un camino por alcanzar la presencia de Dios? No. Nunca, jamás. Fue Dios quien abrió un camino de sangre. Y una vez que abrió un camino de sangre, el camino de sangre lo abrió para Él mismo. Para Él mismo. Para no contaminarse con el hombre. Pero Dios no vio un impedimento en el hombre a causa de su pecado, para que Dios se diera la media vuelta y lo abandonara y dijera, púdranse de su pecado. Dios buscó acercarse al hombre. Cuando el hombre con sabiduría y con entendimiento vio ese camino rojo de sangre abierto, fue como entonces corrió a la presencia de Dios. Buscó reconciliarse con Él. Y Dios nunca le dijo, ahora sí me buscas, ¿verdad? Ahora sí vienes a buscarme. Nunca hubieron reproches. Siempre fue su sangre de becerro, diciéndole, mira, úntate con esta sangre. Si no tienes fuerzas, yo te ayudo a untarte con esta sangre de becerro, para que podamos tener unidad diferente, tú y yo. Luego entonces, mis hermanos, somos nosotros como seres humanos, como padres, como hijos, como esposo, como esposa, etcétera, como congregación, como pastor, la congregación con el pastor, para que cada uno de nosotros nos esmeremos en hacer lo último que se hacía con la sangre de becerro. La sangre de becerro al final se esparcía alrededor del altar, formando una base de amor-sangre en la cual todos podríamos entonces pararnos, y si estamos parados sobre esa base roja de sangre, muy fácilmente podíamos tomar nuestras manos y podía haber esa unidad diferente entre nosotros. Luego entonces somos nosotros, hermanos, los que tenemos que hacer el inicio de aquello. En lugar de que pongas cercos de restricción y muros de separación, de rencilla, de enojo, de violencia o de venganza, ¿por qué no poner un cerco de sangre en aquel o en aquellos que tú sabes que necesitan estar parados sobre eso? Y que necesitamos simplemente decir, Señor, mi esposo es así, mi esposa es así, mi madre es así, mi padre es así. Señor, en lugar de que le abra la puerta y correrlo, voy a poner un cerco, voy a poner una base de sangre y amor para que podamos vivir en esa armonía de la cual está muy escasa en nuestro vínculo y en todo familiar.
o congregacional. Yo podría pararme aquí y decirle, hermano, por favor, mira, si tú no diezmas, no danzas, no buscas a Dios, nada más estás aquí con tu cara mal puesta, ¿sabes qué? Hazme favor de irte. Lárgate de aquí de la iglesia. Y aquella persona se va a ir. Téngalo por seguro. Pero si yo bajo del altar, bajo de mi pedestal de orgullo y arrogancia, pastorado mi integridad, y voy y abrazo a aquella persona y le digo, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? A lo mejor me aventará y me dará codazos o todo, pero al final es como domar un potro salvaje. Salvaje en su enojo, en su ira, en su celo, en su limpio, etc. Y venir y decirle, ven, vengamos los dos juntos, vengamos al altar, vayamos al fundamento de sangre, vamos a pararnos en el fundamento rojo de sangre y vamos a sacar nuestras diferencias y vamos a quitar nuestros odios y rencores y resentimientos. Pero hermanos, yo mismo se los estoy diciendo, y puede que yo mismo no lo he hecho, pero tampoco lo he visto en mucha gente hacer. Tampoco no lo he visto en mucha gente hacer. Pero no creen que ya es el momento. ¿No creen que ya es momento, mis hermanos, de que lo hagamos? Lástima que ya nuestros hermanos ya se fueron. Lástima que ya nuestros hermanos se fueron. Ya se fue nuestra hermana Mireille, ya se fue nuestra hermana Norma, ya se fueron los demás que estaban ahí. Solo queda nuestro hermano Mario y una persona que no sé quién sea. Bueno, los demás ya se fueron. Todos tenemos cosas que hacer. Todos tenemos cosas que hacer. Así que, hermanos, no importa. No importa que ya se hayan ido. Vamos nosotros a dar en esa ciudad. Y vamos a poner ese fundamento de sangre en nuestro vínculo familiar, en nuestro vínculo individual y nuestro vínculo colectivo. Vamos a decirle, Señor, ¿cuánto necesitamos de esta sangre? ¿Cuánto necesitamos? Oremos, aunque nuestros hermanos ya se hayan ido. Bendito Dios y Padre eterno, yo te doy las gracias, Padre Dios, por este estudio, por este mensaje, por esta palabra que viene a nuestras vidas. Señor, y aun cuando los demás ya se fueron, y yo sé que van a haber algunos más que lo van a ver en forma diferida, yo te ruego, Padre, que este cerco o esta base fundamental de sangre y amor, tú nos acerques a todos, mi Dios. Acércanos a todos y cada uno de nosotros, para que seamos, mi Dios, uno con este becerro, y todos podamos ser un becerro en unidad y armonía. Padre, cuánta falta hace esa unidad, esa armonía entre nosotros. Aún nuestros hermanos que se fueron, únelas, mi Dios, a esta oración que estamos haciendo, para que la unidad y la armonía de tu sangre de ser nos unan, Padre Dios, a todos y cada uno. Gracias te damos, Padre Dios, por este privilegio de ser uno contigo. Únenos, porque cuánta falta nos hace, Padre. En lo personal, mi Dios, yo te doy mi impresión. No creo que con esta desunión en la que vivimos muchos como pastores y congregantes, dudo mucho, Señor, y perdóname, pero es mi impresión, dudo mucho que muchas gentes que vivan en esa desunión puedan ser candidatos para irse en el rapto, aunque sepan mucho de la palabra y aunque tengan mucho conocimiento, Señor. Debemos tener esa unidad, porque fue así como tú lo hiciste, como tú pudiste vencer y llegar hasta donde llegaste. Perdónanos, Señor. Perdónanos,
te lo ruego en tu nombre. Y ayúdanos. Y nuestra unidad debe comenzar con nuestra propia casa, con nuestra propia familia. Y es donde más deteriorado está todo esto. Ayúdanos. Míranos, mi Dios, con ojos de misericordia. Míranos con ese amor y misericordia y gracia tuya. Y conviértenos, Padre. Ayúdanos a ser convertidos. Padre, en el nombre de Jesucristo te lo ruego, mi Dios. Muchas gracias. Y ahora yo te ruego, Padre Dios, y te suplico que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, la comunión y la participación de tu Santo y bendito Espíritu, sea con todos y cada uno, ahora y siempre, hasta el día de tu pronto regreso, en este glorioso día del arrebatamiento de tu iglesia. Porque yo sí creo firmemente, el que haya una gran multitud de gente que no cree en el arrebatamiento, eso no mueve mi fe y mi sentir y lo que sé y conozco sobre ese evento que muy pronto está por llevarse a cabo. Gracias, Jesús. Ven pronto, Maestro. Ven pronto, Señor Jesús. Amén. Amados míos, que Dios los bendiga, que Dios los guarde, que Dios quede en sus corazones. Si Dios lo permite, nos estamos viendo hasta el domingo con la gracia y la bendición de nuestro Dios. Que tengan un hermoso y maravilloso fin de semana. Disfrútenlo en compañía del Señor Jesucristo y de su glorioso becerro, el Señor Jesucristo. Dios los bendiga, Dios los guarde.